Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a presentar una revisión de hipertensión arterial haciendo énfasis en su definición, clasificación, fisiopatología, factores de riesgo, medición de la presión arterial y tratamiento. Esta revisión es basada en la Guía de la Sociedad Europea de Cardiología 2018 sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Este es un trabajo realizado por los estudiantes de Medicina Interna de la Universidad de Boyacá que cursan la rotación de cardiología, dirigida por el Dr. Eduard Rosso, médico internista del Hospital San Rafael de Tuna. Antes de hablar de hipertensión arterial, debemos saber que la presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias, la cual se ve determinada por dos factores, por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco hace referencia a la cantidad de la sangre que el corazón bombea y, por otro lado, la resistencia vascular periférica aumenta debido a la disminución de la distensibilidad de los grandes vasos y al engrosamiento de las arterias y disminución del diámetro. El aumento de alguno de estos dos factores genera hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad caracterizada por un aumento de la presión en el interior de los vasos sanguíneos. Se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio medidas en consulta. Se utiliza la misma clasificación para jóvenes mayores de 16 años, adultos de mediana edad y ancianos. En cuanto a la clasificación de la presión arterial y definición de los grados de hipertensión arterial, se recomienda clasificarlo en 4 categorías: óptima, normal, normal alta e hipertensión, la cual a su vez se divide en 4 grados: hipertensión de grado 1, hipertensión de grado 2, hipertensión de grado 3 e hipertensión sistólica aislada. La clasificación general la divide en primaria idiopática y en secundaria. La primaria idiopática hace referencia al 95% de los hipertensos que observamos en la clínica. Esta no tiene una etiología definida y constituye la llamada hipertensión arterial esencial. Se asocia con factores hipertensinogénicos, los cuales pueden ser obesidad, resistencia a la insulina, ingesta elevada de sal o de alcohol, edad y sexo. La secundaria corresponde al 5% de los hipertensos que observamos en la clínica, y esta se debe a múltiples causas. Según la clasificación secundaria, tenemos diferentes causas de hipertensión secundaria, como lo son las que están en la tabla 27, clasificadas según los grupos etarios. Tenemos las características de estos pacientes, los cuales son pacientes jóvenes mayores de 40 años con hipertensión arterial estadio 2, elevación repentina de la presión arterial en pacientes con normotensión previa documentada, hipertensión arterial persistente, hipertensión arterial de grado 3, presencia de daño orgánico extenso, características clínicas de alteración endocrina y características clínicas de apnea obstructiva del sueño. También tenemos fármacos y otras sustancias que pueden ocasionar la elevación de la presión arterial, como lo son los anticonceptivos orales, fármacos adelgazantes, descongestivos nasales, sustancias estimulantes, regaliz, medicación inmunosupresora, tratamientos antiangiogénicos contra el cáncer y otros fármacos y sustancias que pueden elevar la presión arterial. En cuanto a la fisiopatología de la hipertensión arterial, tenemos de que en ella intervienen múltiples factores, tanto genéticos como ambientales. De los más importantes son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sodio, resistencia a la insulina, sistema nervioso autónomo y factores circulantes. Es importante tener en cuenta los malos hábitos del paciente, como lo son el consumo excesivo de sal, el cual genera un aumento de la osmolaridad plasmática, lo cual activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la volemia, causando que la angiotensina 2 provoque una vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular periférica. También la destrucción de las nefronas genera una retención del sodio, lo cual aumenta la osmolaridad plasmática, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la volemia y hace que la angiotensina 2 provoque vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular periférica. Una alteración genética altera los canales de sodio, generando retención del mismo, aumenta la osmolaridad plasmática, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la volemia y hace que la angiotensina 2 provoque vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular periférica. El estrés activa el sistema nervioso somático, el cual libera noradrenalina, aumenta el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, generando hipertensión arterial por la alteración de sus dos mecanismos. La hiperinsulinemia provoca una hipertrofia estructural, lo cual se da por un estrés e inflamación de la pared vascular y fibrosis, lo cual aumenta la resistencia vascular periférica y genera hipertensión. En cuanto a los factores de riesgo, existen modificables y no modificables. Entre los factores de riesgo modificables tenemos el tabaquismo, la dieta, el estrés y la ansiedad y el sedentarismo. Y los factores de riesgo no modificables tenemos la edad, el sexo, la raza y la herencia.
Rara vez la hipertensión se presenta sola, con frecuencia se agrupa con otros factores de riesgo cardiovasculares como dislipidemia y la intolerancia a la glucosa. Esta combinación de riesgo metabólico aumenta el riesgo cardiovascular. Entre los factores de riesgo que influyen en el riesgo cardiovascular de los pacientes con hipertensión arterial tenemos las características demográficas, el sexo, principalmente afecta a varones más que mujeres, la edad, ser fumador, diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad, antecedentes de hipertensión arterial de aparición temprana en familiares, estilo de vida sedentario, enfermedad renal o cardiovascular establecida y la presencia de ateromas en estudios de imagen. Para la medición de la presión arterial, esta se realiza con el tensiómetro y se deben tener en cuenta unas condiciones o recomendaciones previas, entre estas que el paciente repose sentado durante 5 minutos previos de la toma de la tensión, no haber realizado ejercicio físico intenso, tener la vejiga vacía, no haber consumido alcohol, café o tabaco media hora antes de la toma de la tensión y no realizar la medición de la tensión después de comer. En cuanto a la postura que debe tener el paciente es estar sentado, tener el brazo inmóvil sobre la mesa, el manguito a la altura del corazón y a 1 o 2 centímetros por encima del codo, la espalda bien apoyada en el respaldo de la silla, ropa que no apriete el brazo en el que se va a tomar la tensión, permanecer quieto y no hablar mientras se realiza la medición de la misma y no cruzar las piernas. Una diferencia entre ambos brazos de presión arterial mayor a 15 milímetros de mercurio se asocia a un incremento del riesgo cardiovascular. Esto se debe probablemente a una vasculopatía ateromatosa. Cuando esto ocurre, se debe utilizar la medida más alta. Otras recomendaciones que se deben tener en cuenta para la medición de la presión arterial son que se debe registrar 3 mediciones separadas entre 1 y 2 minutos y solo deben repetirse cuando entre las primeras 2 mediciones haya una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio. La presión arterial es el promedio de estas últimas 2 mediciones. Pueden ser necesarias mediciones adicionales en pacientes con cifras de presión arterial inestables debido a arritmia, como lo son los pacientes con fibrilación auricular, en los que se debe emplear el método de auscultación manual, ya que la mayoría de los dispositivos automáticos no están validados para medir la presión arterial en los pacientes con fibrilación auricular. Coloque el puño del paciente a nivel del corazón con la espalda y el brazo apoyados para evitar incrementos de la presión arterial dependientes de la contracción muscular y el ejercicio isométrico. Si se emplea el método auscultatorio, se deben utilizar los ruidos de Korkov de fase 1 y 5 para identificar la presión arterial sistólica y diastólica respectivamente. Se debe medir la presión arterial en ambos brazos en la primera consulta para detectar posibles diferencias. Tome como referencia el brazo con el valor más alto. En la primera consulta, mida la presión arterial de todos los pacientes tras 1 y 3 minutos de bipedestación desde sentados para excluir la hipotensión ortostática. Considere medir la presión arterial en decúbito y bipedestación en consultas posteriores para personas mayores, pacientes diabéticos y con otras enfermedades en las que la hipotensión ortostática es frecuente. Mida la frecuencia cardíaca por palpitación del pulso para descartar arritmia. La toma de la presión arterial por fuera de la consulta se debe realizar mediante AMPA o MAP. Cuando se realiza en el ambiente domiciliario, las lecturas se realizan por la mañana y por la noche, en una habitación tranquila posterior a 5 minutos de reposo con el paciente sentado. En el ambiente ambulatorio, MAPA proporciona la medida de las lecturas de la presión arterial durante un periodo determinado de 24 horas y registra la presión arterial a intervalos de 15 a 30 minutos. MAPA es el mejor predictor de daño orgánico inducido por hipertensión arterial. Una hipertensión arterial con AMPA se denomina cuando es mayor o igual a 135-85 milímetros de mercurio. En la tabla podemos observar la definición de hipertensión arterial según cifras de presión arterial en consulta, ambulatoria y domiciliaria. Para entender un poco mejor las diferencias de los sistemas de medición de presión arterial, tenemos un cuadro comparativo en el cual exponemos las ventajas y desventajas de cada uno. Iniciamos con MAPA como sistema de medición de la presión arterial, el cual tiene unas ventajas que son una mayor potencia pronóstica, permite mediciones nocturnas y mediciones en situaciones cotidianas. Como desventajas tenemos que es un método costoso y poco disponible y que además puede llegar a ser incómodo para el paciente. Respecto a AMPA, tenemos como ventajas que es un método económico y ampliamente disponible. Permite una medición en el domicilio y es fácil de repetir y usar en largos periodos del día. Como desventajas tenemos que solo puede medir la presión arterial estática, da cabida a posibles errores de medición y no registra la presión arterial nocturna. Como ventaja en común de ambos sistemas es que puede identificar la hipertensión arterial de bata blanca y la hipertensión arterial enmascarada. Otras recomendaciones de la medición de la presión arterial respecto al cribado y diagnóstico de la hipertensión es que si tenemos un paciente con presión arterial óptima, esta se debe medir al menos cada 5 años. En pacientes con presión arterial normal se debe medir al menos cada 3 años.
En pacientes con presión arterial normal alta, se debe considerar una hipertensión arterial enmascarada, por lo tanto se debe complementar con un sistema de medición de la presión arterial fuera de consulta, ya sea MAPA o ya sea AMPA, y se debe medir la presión arterial al menos una vez al año. En pacientes con hipertensión arterial se debe medir la presión arterial en varias consultas y se debe complementar con un sistema de medición de la presión arterial fuera de consulta como MAPA o AMPA. Se debe consultar las indicaciones para MAPA o AMPA según cada paciente. En cuanto al tratamiento, este siempre debe ser individualizado según las necesidades de cada paciente. El tratamiento conserva dos componentes importantes. 1. La intervención de los estilos de vida y 2. El tratamiento farmacológico. La intervención de los estilos de vida puede reducir la presión arterial y el riesgo cardiovascular, adicionalmente el riesgo de enfermedad renal. Los metaanálisis de ensayo controlado aleatorizado que incluyeron a varios cientos de miles de pacientes han demostrado que una reducción de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica o 5 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica se asocia con significativas reducciones de las complicaciones cardiovasculares graves, mortalidad por todas las causas, ictus, complicaciones coronarias e insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento antihipertensivo? En las ediciones pasadas de la guía de la Asociación Europea de Cardiología dice que los pacientes con hipertensión arterial de grado 2 o 3 deben recibir tratamiento antihipertensivo combinado con intervenciones en el estilo de vida y también recomiendan un tratamiento farmacológico para pacientes con hipertensión arterial grado 1 y riesgo cardiovascular alto o daño orgánico causado por la hipertensión arterial. La guía del 2018 respalda la instauración temprana del tratamiento para los pacientes con presión arterial sistólica sobre presión arterial diastólica mayor a 140-90 milímetros de mercurio, cuando el riesgo cardiovascular es aún bajo o moderado, para evitar el daño orgánico causado por la hipertensión arterial. En cuanto al inicio de la medicación hipotensora, se deben tener dos objetivos. El primero es una presión arterial menor a 140-90 milímetros de mercurio y el segundo objetivo es una presión arterial menor a 130-80 milímetros de mercurio. En pacientes con hipertensión arterial grado 2 o 3, iniciar la medicación hipotensora al mismo tiempo que las intervenciones en los estilos de vida. En pacientes con hipertensión arterial grado 1 con alto riesgo cardiovascular o daño orgánico, se debe usar en conjunto el tratamiento farmacológico y las intervenciones en el estilo de vida. Y para los pacientes con riesgo bajo e hipertensión arterial grado 1, el tratamiento farmacológico debe iniciarse después de 3 a 6 meses si no es posible controlar la presión arterial mediante las intervenciones en los estilos de vida. La siguiente tabla es un resumen de los umbrales de tratamiento para la presión arterial mediada en consulta. En esta se expresa la hipertensión arterial en conjunto con otras enfermedades de base que pueda tener el paciente, como lo es la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular y el accidente isquémico transitorio. En este gráfico se muestran las consideraciones que se deben tener según el grado de hipertensión que tenga nuestro paciente. En todos los grados se debe intervenir en los estilos de vida del mismo. En un paciente con presión arterial normal alta, se debe considerar un tratamiento farmacológico para pacientes con riesgo muy alto y enfermedad cardiovascular, especialmente enfermedad coronaria. En la hipertensión arterial de grado 1, se debe dar tratamiento farmacológico inmediato a los pacientes con riesgo alto o muy alto y enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o daño orgánico. También se debe dar tratamiento farmacológico para los pacientes con riesgo bajo o moderado, sin enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o daño orgánico, tras 3 a 6 meses de intervenciones en el estilo de vida si no se controla la presión arterial. Para la hipertensión arterial de grado 2 y 3, se debe dar tratamiento farmacológico inmediato para todos los pacientes, y el objetivo es un control de la presión arterial en los primeros 3 meses. En cuanto a los estilos de vida, un estilo de vida puede prevenir o retrasar la aparición de la hipertensión arterial y reducir el riesgo cardiovascular. Pueden retrasar o prevenir la necesidad de tratamiento farmacológico de los pacientes con hipertensión arterial de grado 1. También puede potenciar los efectos farmacológicos, pero nunca deben retrasar la instauración del tratamiento. Entre los estilos de vida tenemos los siguientes. Primero, la reducción del peso. Una pérdida de 5.1 kilogramos disminuye en 4.4 y 3.6 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y presión arterial diastólica respectivamente. Se recomienda un índice de masa corporal de 20 a 25 y un índice de cintura menor a 94 centímetros en hombres y menor a 80 centímetros en mujeres. Esto es con el fin de que los pacientes no hipertensos prevengan la hipertensión arterial.
En cuanto al ejercicio físico regular, se recomienda aconsejar a los pacientes hipertensos realizar al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico dinámico, como caminar, correr, montar bicicleta y nadar. Esto debe ser de moderado a intenso en una regularidad de 5 a 7 días a la semana. También se recomienda el abandono del tabaquismo y la restricción de sodio en la dieta. Esto tiene un efecto reductor de la presión arterial. Se recomienda la ingesta de sodio alrededor de 2 gramos día. En cuanto a los fármacos, se recomienda el uso de IECA con bloqueadores de los canales de calcio, ARA2 con diuréticos tiacídicos y análogos tiacídicos y beta bloqueadores. Sin embargo, se deben tener en cuenta las contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de fármacos antihipertensivos específicos. Por ejemplo, los diuréticos están contraindicados en la gota, los bloqueadores beta están contraindicados en el asma, los antagonistas de calcio están contraindicados en cualquier grado de bloqueo AB o sinoauricular, los IECA están contraindicados en la hiperpotasemia y los ARA2 están contraindicados en el embarazo. La siguiente imagen es un algoritmo de cómo deben ser usados los fármacos. Como tratamiento inicial se usa una combinación doble. Lo recomendable es IECA o ARA2 más bloqueadores de los canales de calcio o un diurético. Sin embargo, se debe considerar la monoterapia para la hipertensión de grado 1 y riesgo bajo o pacientes ancianos o frágiles. Como segunda medida tenemos una combinación triple. Lo recomendable en este caso es usar un IECA o un ARA2 en conjunto con un bloqueador de los canales de calcio y un diurético, en caso de una presión arterial que no se controla con 2 fármacos. Como tercera medida tenemos una combinación triple más espironolactona u otro fármaco. Estos son en casos de hipertensión arterial resistente. En estos casos se deben añadir espironolactona de 25 a 50 miligramos día u otro diurético, un bloqueador alfa o un bloqueador beta. Se debe considerar derivar al paciente a un centro especializado para más estudios. En el caso de los bloqueadores beta, se debe considerar el uso de los mismos en cualquier fase del tratamiento si hay una indicación específica, como insuficiencia cardíaca, angina, fibrilación auricular o para jóvenes embarazadas o que planeen gestar. Por último, recordemos que el Día Mundial de la Hipertensión Arterial se celebra el 17 de mayo. Si te gustó este video, da manita arriba y suscríbete. Hasta la próxima.